Sí, bueno, qué lindo compartir con ustedes un domingo sirviéndoles de esta manera, por gracia del Señor. Les pido por favor que vayan a Santiago capítulo 1, a la carta de Santiago capítulo 1, y quiero hacer un eco a las palabras de Jeffrey, y gracias por esa bienvenida tan linda, porque justamente es eso lo que queremos ver hoy. El sermón de hoy se llama La prueba de la fe. Mientras van llegando sus Biblias a Santiago capítulo 1, hoy vamos a estar en una porción muy breve, ¿verdad? Son solo 3 versículos, pero ¿qué 3 versículos? Entonces les pido que por favor me acompañen en la lectura del texto. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, leo desde la Nueva Biblia de las Américas, dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu bondad, Padre, para que nosotros hoy, Señor, podamos ver cómo vos ves las pruebas, Señor, que vos como nuestro Dios todopoderoso, como Rey soberano por encima de todas las cosas, Señor, tenés el control de completamente todo, Señor, y en estas dificultades, Padre, en estas tribulaciones y aflicciones, Señor, podemos sostenernos de nuestro Padre amado, y para lo que permitís que hagamos por medio de tu palabra, Señor, que en nuestros corazones, Padre, donde muchos de nosotros, Padre, mis hermanos, sé que pasan por pruebas semana a semana, Señor, y que esta exposición de tu palabra, Señor, caiga a todos nuestros corazones, Padre, con el deleite que es poder depender de vos, Señor, como el sostén en todo momento y de todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería que los chicos, pensando en Samuel, Ali, pensando en Sofi, Marcelo, Esteban, en Avi, si está por allá y ven, ¿quién de ustedes ya sabe andar en bici? Levante la mano, ¿quién ya anda en bici? Ok. ¿Cuáles de esas bicis tienen rodines? Ok. ¿Quién se considera ya un ciclista? Usted dice que es bueno andando en bici. Samuel es bueno andando en bici. Ali también. Ok, yo les quiero contar a ustedes una historia de cuando yo aprendí, Maripaz y Vali, ¿verdad? Entonces también andan en bici. Excelente. Bueno, yo les voy a contar una historia de cuando yo empecé a andar en bicicleta. Estaba en primer grado, tenía 7 años y según yo ya sabía andar en bici, hasta que mi hermano mayor, que me lleva unos 11 años, dijo, no, usted no sabe andar en bici, su bici tiene rodines. Y entonces le hago, pero sí, anda. Me dice, no, yo le voy a enseñar a andar en bici. Entonces agarró las herramientas de mi papá, le quitó los rodines y me enseñó a andar en bicicleta. Tenía un poco de miedo, la verdad, porque esas pruebas que él me dijo, yo lo voy a poner a hacer unas pruebas. Primera prueba era ya andar sin rodines. Tenía un poco de temor ante esa primera prueba, tenía un poco de susto. Sabía que me iba a caer. Ahora, un hermano no es tan amoroso como un papá, a donde el papá llega y lo dice, no llore, vaya. Pero aún así tenía la intención de que pasara por esta prueba y que pudiera aprender, o ser por lo menos un poco mejor andando en bicicleta. Entonces llega y me dice que la primera prueba es que ande sin rodines. Entonces me saca y como alrededor de una media hora, después de unas caídas, de unas lágrimas, ya estaba andando en bicicleta. Ya fue esa perseverancia que produjo esa prueba, me permitió mejorar. Me hace, bueno, ya viene la segunda prueba. Ahora es en las cuestas. Va a subir la cuesta, va a dar la vuelta y va a bajar la cuesta ahí. Y está bien, ya para este no tengo tanto miedo, ya puedo moverme, pero aún así es un poco temeroso. Pero ya sé que las caídas de la otra no fueron tan brutales, entonces puedo sobrellevar esa prueba de mejor manera. Y entonces ya voy, subo la cuesta, bajo, voy un par de veces. No, enano, ya sé andar en bici, ya viene la última prueba. Tiene unos métodos que hoy día puedo cuestionar para enseñarme, pero así, ya la última prueba es velocidad. Entonces me agarró en la entrada de la casa. Quien ha podido ir a mi casa sabe que esa entrada son como unos 25 metros. En ese momento teníamos un portón eléctrico. Entonces me hace, vea, usted se va a ir a la pura entrada y cuando yo grite ya voy a estipar el botón y el portón se va a empezar a cerrar.
Si entra bien y si no se queda afuera. Ustedes creen que es mentira, pero ahí están de testigos, él me hubiera dejado afuera. Pero bueno, entonces llega, me hace ya, corro con todo, pedaleando, y para ese momento, en medio de la prueba, ya no había lágrimas, ya no había tristeza, no lo que había era una emoción, un gozo, porque estaba disfrutando de esto, lo que significaba, ya ahora sí puede decir que era un ciclista, según mi hermano, ya puede andar en bicicleta. Entonces, esto no se trata de si sé o no sé andar en bicicleta, porque si me montan ahora probablemente me caigo, pero es el hecho de que esas pruebas por las que tuve que pasar me permitieron perseverar para poder llegar a considerar que ya era algo, que ya algo se había formado en mí, que ya era un ciclista. Entonces, parte de eso es que nosotros también podamos ver por qué hay que pasar por estas pruebas, a qué es a lo que nos estamos sometiendo. Entonces, algo que nosotros tenemos que ser claro a la hora de acercarnos a la carta de Santiago es que Santiago estaba hablándole a sus hermanos, le estaba hablando a creyentes en Jesucristo, y algo de lo que él les estaba tratando de hacer es, él se da cuenta que ellos están luchando. Estos hermanos de él están pasando por persecución, están pasando por dificultades, por aflicciones, y uno lee a lo largo de la carta, ¿a quién le está escribiendo Santiago? Bueno, le está diciendo que está hablando a oidores de la palabra, pero no hacedores. Entonces podemos tener ahí una breve imagen de cómo es esta gente a la que Santiago se dirige, y en medio de eso él habla de esta gente que está luchando con temor, con codicia, con inmadurez, con dolor, con aflicción, y estos hombres inclusive de doble ánimo que dicen hacer una cosa y están haciendo otra. Santiago se acerca a estos lectores, a estos creyentes, hermanos suyos, para animarles a ser unos creyentes que vivan conforme a la palabra del Señor. Es muy curioso, Santiago está haciendo eco a las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando les está diciendo, bienaventurados son los que buscan la paz, los humildes, los que lloran, todos los que están pasando por un tipo de prueba, todos los que están pasando por la dificultad, bienaventurados son. Santiago les dice, bienaventurados son y bendecidos son cuando se hallen en pruebas, tengan gozo, les está diciendo. Entonces, el tema central que podemos ver en esta carta es, la fe será aprobada, ¿verdad? Y si la fe será aprobada, el creyente perseverará, ¿verdad? Obra del Señor, obra del Espíritu Santo, pero es algo que tenemos que tener presente a lo largo de todo esto. Porque esto se vuelve importante hoy, en una sociedad como la nuestra, hoy día, y yo creo que inclusive antes, pero hoy se volvió un poco más tangible. No queremos afrontarnos a las pruebas. Hacemos lo posible para distraernos de la prueba, para sentir algún tipo de anestesia en medio de la prueba, olvidar lo que está sucediendo en el momento que viene dificultad. Si algo buscamos es no pasar por esa dificultad, ¿verdad? Como si no existiera, como si eso no estuviera pasando. Y en realidad es muy fácil distraerse de las cosas que vienen y simplemente vienen a probar nuestra fe. Algo que viene disfrazado como una bendición, bueno, algo que es una bendición, lo agarramos como si no viniera para nuestra bendición, como si no viniera para fortalecernos, moldearnos y hacernos perseverar. Hay un problema y es que nosotros no estamos viendo las pruebas como Dios las ve. Imagínense, si nosotros hacemos lo que sea para evitar la prueba, una vez que llega, lo último que tenemos es gozo ante esa situación. Lo último que hay es una buena actitud con respecto a lo que está pasando. Si hice todo lo posible para distraerme de eso, todo lo posible para evitarlo, ya ahora no tengo quite, ya está pasando, lo último que hay es gozo. Lo último que hay es una buena actitud y lo último que hay es alguien que está viendo las pruebas como el Señor las ve. Y si algo quiero que podamos ver hoy es que si nosotros no gozamos la prueba, en sí no es un placer estar pasando por un malestar de salud no es algo por qué gozarse. La prueba en sí no es lo que está pasando, es lo que el Señor está haciendo en sus hijos mediante esa situación. Y es algo que nosotros nosotros no podemos olvidar. No es el deleite de estar mal en salud, no es el deleite de tener aflicción, es el deleite de lo que el Señor está haciendo. No se trata de nosotros, es lo que el Señor está haciendo en sus hijos. Mi ánimo hoy es entonces que ustedes puedan ver las pruebas como Dios las ve, reconocer las pruebas como un motivo de gozo, porque es el método que el Señor escogió para sus hijos, para que fueran madurados en la fe. Es la manera en que Dios permite que sus hijos sean moldeados conforme a la imagen de Jesucristo. Es la manera en que el Señor escogió que nosotros pudiéramos crecer en perseverancia, que nuestra fe, que ahí está creciendo conforme pasa el tiempo, el Señor va obrando
mediante cada una de estas situaciones, cada una de esas, póngale el nombre, tribulación, aflicción, prueba, que el Señor permite que pase en nuestra vida para darnos a nosotros perseverancia en medio de eso. Y esa perseverancia es la señal de nuestro crecimiento. Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos claras dos cosas hoy con respecto a las pruebas. La primera sería nuestra actitud con respecto a las pruebas. La segunda, lo que producen las pruebas. Hoy vamos a ver esas dos cosas. Y el primer punto, que debería ser aquí en la pantalla, es ese. Nuestra actitud ante las pruebas debe de ser gozosa. Suena un poco irónico o puede parecernos un poco trillado tener gozo en medio de las pruebas, pero ciertamente nada más pongámonos en los pies de quienes están recibiendo esto y quienes han escrito esto, gente que ha sido perseguida. Si alguien sabe de tener gozo en medio de las pruebas, son estos hombres que están pasando en medio de eso, y hoy nosotros podemos tener el valor del consejo de que se nos deja el Señor inspirando a estos hombres para escribir que hoy sí nosotros tenemos un llamado y un mandato a tener gozo en medio de la prueba. Versículos 2 y 3 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando estén o cuando se hallen en una prueba, porque esto produce paciencia. El llamado que hace Santiago, ¿verdad? Porque ahí hay algo que es importante. Tenga por sumo gozo, considere, reflexione en medio de este malestar. Algo está pasando y considere por gozo cuando se halle en una prueba, ¿verdad? La intención, recordemos, del autor de Santiago, es animar a sus hermanos, ¿verdad? Animar a sus hermanos a que en medio de eso puedan afrontar las pruebas con gozo, recordándoles que producen algo. Hermanos míos, es una expresión que hace a lo largo de la carta unas 10 veces. Hermanos míos, así como yo me acerco a ustedes y les digo mis hermanos, con cariño, con amor, con esa calidez fraternal, con el amor que le tengo a don Víctor, con el amor que le tengo a doña Marce, a don Mau, mis hermanos. Se acerca Santiago y les dice: mis hermanos, tengan gozo en medio de las pruebas, porque recuerden que esto produce paciencia, como este celo de, por favor, encuentre ánimo en medio de esta aflicción. Comprendo lo que está pasando, pero tenga ánimo. Les quiero hacer ver que una fe madura, una fe que por medio de la perseveración, por medio de la perseverancia, agarra, se fortalece en medio de cada una de esas circunstancias. Aún cuando está la tentación de flaquear, aún cuando está la tentación de dejar esto de lado, porque ciertamente en la fe es un poco, habrían caminos más fáciles que siendo creyentes. Camino más fácil, ¿verdad? No hay que preguntarle al Señor qué es lo que le agrada, no hay que preguntarle al Señor qué es lo que quiere. Toma el camino fácil, pero aún en medio de esa tentación de yo no tengo que pasar por ese malestar, por declarar el nombre de Jesús, y ellos están siendo perseguidos por su creencia y su convicción en Jesucristo como Salvador, puede estar la tentación de flaquear. Y aún en medio de esa tentación de dejar esto de lado, Santiago les hace el ánimo: tenga paciencia, porque esto va a ser algo para su fe. Entonces nosotros tenemos un sinfín de distracciones para ignorar las pruebas. La cosa es, hay que ser intencional en encontrar qué son esas cosas que nos están distrayendo de poder simplemente ver la prueba como el Señor la ve. Y si el Señor la ve como el método que nosotros tenemos para crecer en Él, crecer en su fe, ¿verdad? Debemos de estar alertas de que no sea algo que nos haga desobedecer su palabra, porque el llamado está claro: tenga sumo gozo cuando se halle en la prueba. Entonces, antes de avanzar, hay dos conceptos que yo creo que deberían de estar claros. El primer concepto es el de gozo. ¿Qué es el gozo? Entonces, porque no vamos a encontrar una definición como tal, pero sí se habla de momentos en los cuales hay que tener gozo, y normalmente siempre está en un contraste de cuando pase por esto, tengan gozo, regocíjense y alégrense. Está diciendo constantemente la palabra, tenga gozo cuando. Entonces el gozo lo podemos entender como este sentimiento de contentamiento, de paz, de plenitud. No es como la felicidad y no es como la alegría. El gozo no responde a factores externos. La felicidad y la alegría son algo momentáneo. La felicidad es como cuando mis amigos quieren jugar conmigo. La alegría es cuando sí me dejaron salir a andar en bici, ¿verdad? La alegría es cuando sí me dieron el puesto, cuando sí me dieron el trabajo. El gozo
es, a pesar de que no me dejaron salir a andar en bici, a pesar de que no me dieron el puesto que yo quería, a pesar de que no pasó lo que yo esperaba que pasara, tengo gozo y contentamiento, tengo paz en medio de ese estado de deleite en el Señor, sabiendo que es soberano por encima de todas las cosas, sabiendo que es el que tiene control de todo. La alegría y la paz, la alegría y la felicidad es algo que responde a lo que pasa por fuera. El gozo no. El llamado que nos hace muchas veces a tener gozo simplemente va a venir por lo que está sucediendo afuera. A pesar de estas circunstancias, encuéntrese de esta manera. Entonces, teniendo claridad de que el gozo se va a ver como un creyente que, aunque esté pasando toda circunstancia externa, puede tener paz en el Señor y puede encontrarse gozoso, en contentamiento, a pesar de las circunstancias. Ahora podemos pasar al concepto de la prueba. La prueba en ese contexto, en el contexto de la carta, no va a ser una prueba como para seducir y caer en pecado, no es una prueba como esa, más bien podamos una prueba como para crecer en perseverancia, una prueba que va a ser como un material que vamos a ver si es puro o no, que hay que probarlo. Ejemplificaciones que dan es como cuando un pájaro tiene que probar sus alas para ver si verdaderamente va a poder volar. Una prueba tal vez un poco más dura, pero es el ánimo de probar algo para saber que es resistente, ¿verdad? No es una prueba para que usted sea seducido o para que usted caiga en pecado, es una prueba para ver qué tan fuerte es. Y nosotros lo que tenemos que tener presente es que si esta prueba va a ser para ver nuestra resistencia, se nos está hablando de que va a tener que haber gozo en medio de esta. Entonces, con los conceptos claros, sí me gustaría que en el texto pudiéramos ver estos dos. Y dice de esta manera: tengan por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas, porque produce paciencia. Y nada más veamos el ánimo que tiene que haber en dos cosas. Se nos dice que tengamos gozo en un momento específico, se nos dice que tengamos gozo por una razón específica. En el momento que se nos dice que tengamos gozo es cuando se hallen en prueba. No le está diciendo tenga gozo cuando el trabajo esté 10 de 10. No le está diciendo tenga gozo cuando la salud esté bien. No le está diciendo tenga gozo cuando el matrimonio esté volando. No le está diciendo tenga gozo cuando sí lo dejaron salir a jugar. No le está diciendo que tenga gozo cuando pasó el examen. Le está diciendo tenga gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando se hallen en diversas pruebas, todo tipo de pruebas. El ánimo no es a que tenga gozo cuando todo esté bien, más bien le está diciendo tenga gozo cuando todo esté aparentando estar de la peor manera posible. Hay un comentarista, William Barclay, que hace una clasificación de las pruebas. Me gustaría que pudiéramos ver los tipos de pruebas a los que se quiere hacer en ese texto. Entonces podemos ver que está la prueba de dolor y sufrimiento, prueba donde nos vamos a ver tentados a desconfiar de nuestro Señor. Están las pruebas que buscan quitarnos la fe por medio de este dolor y este sufrimiento. Están las pruebas de seducciones del pecado, dice Santiago, de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias malas pasiones. Entonces, a donde están estas pruebas en nosotros, buscan dejar el buen camino, el camino del Señor. Y luego también están las pruebas de peligro, sacrificio, como pasan nuestros hermanos en la iglesia perseguida, a donde su vida se ve atentada, y podemos ver esa clasificación de las pruebas que hay, incluyendo cada una de esas, se le está diciendo, tenga gozo en medio de la prueba. Estas pruebas lo que buscan no es que usted y yo caigamos, la intención del Señor, porque muchas veces, entonces, ¿debo hacer a los hijos pasar por estas pruebas? No, aquí no se está hablando de que el Señor produce estas pruebas. Él no quiere ver a sus hijos tropezar, pero estamos hablando de un Dios soberano que permite que estas cosas pasen y prueba nuestra fe. Porque si pasamos esta prueba debidamente, con gozo, vamos a hacer crecer en paciencia, por ende vamos a crecer en perseverancia y nos va a llevar a buen término. Entonces podemos tener claro que estas pruebas no se las atribuimos a la mano de Dios, pero vivimos bajo el dominio de un Señor todopoderoso, soberano, que permite que estas cosas prueben nuestra fe. El Señor permite que esta dificultad que llega a nuestra vida venga a fortalecer nuestro carácter,
Él no quiere que usted caiga, se lo aseguro. El Señor quiere ver a sus hijos en pureza, en santidad, cosas que solo se alcanzan dependiendo de Él, cosas que solo se alcanzan dependiendo del Señor y teniendo gozo en la conciencia de que el Señor está obrando por medio de cada dificultad. Pronto vamos a tener unos ejemplos que nos permiten ver cuáles son ese tipo de dificultades en nuestra vida. La segunda parte, tenemos la primera parte. ¿Cuándo? Ya tenemos que no es que tengamos gozo en el momento donde normalmente tendríamos gozo y todo aparenta estar bien, sino gozo en la prueba, cuando estemos en diversas pruebas. Y también se nos dice que se nos dice la razón de por qué debería de haber gozo. Y esa es la parte que hace que la idea tenga un poco más de sentido, porque la prueba produce paciencia. Para poder comprender, porque nosotros hemos tenido un concepto de paciencia, de la manera que lo estamos viendo, es algo más pasivo. Dice que el término que más pudiéramos utilizar o más apto para este es perseverancia. La prueba produce perseverancia. Y definitivamente en este concepto lo que estamos viendo es que la prueba que produce paciencia, lo que va a producir es que esta persona pueda llegar a ser cada vez más, aguantando cada vez más. En la ilustración que les daba al inicio, era que sí, probablemente me caí una que otra vez en la segunda y en la tercera prueba, pero ya no era ese temor, ya no era ese paralizador, sino ya había gozo, ya me estaba riendo. De nuevo, estamos hablando de un niño, probablemente no comprende eso, pero la actitud con respecto a las pruebas es lo que define qué va a resultar de esa. El nosotros poder comprender que se nos está esperando que nosotros pasemos toda esta prueba porque produce paciencia, lo que nos puede hacer es entender que el sobrellevar esto de manera gozosa, sobrellevar esto de una actitud que reconoce al Señor como poderoso en todo aspecto, lo que va a permitir es que el creyente pueda ser fortalecido en su carácter. Eso es la distinción más grande de un creyente maduro y un inmaduro. Estamos dudando de nuestro Señor. Estamos dudando de nuestro Dios. Estamos dudando de que aún en medio de esa circunstancia, Él está produciendo paciencia. Porque ciertamente somos muy tentados a pensar nada más en lo que está pasando en nosotros. Y dejamos de lado al Señor y qué es lo que está haciendo por medio de esta circunstancia. Y se lo digo como aquel que le ha costado pasar por pruebas con una actitud gozosa. Entonces, la definición de paciencia en este contexto nada más podemos verlo, perseverancia, como un poder que estabiliza a la persona, como algo que nos permite estar firmes, nos hace crecer en firmeza la perseverancia para poder sobrellevar más pruebas y para que en la siguiente nuestra actitud sea cada vez aún más de gozoso. Entonces, el llamado que hace Santiago tiene sentido, porque entonces nosotros podemos entender que ese gozo del que nosotros tendríamos que deleitarnos al reconocer a nuestro Señor y la paciencia que eso va a producir nos va a permitir comprender que algo está sucediendo. Hay algo que hay que tener presente. De nuevo, la prueba no es un motivo de gozo. El malestar que está sucediendo, la enfermedad que me está dando ese malestar, el dolor que siento, ese no es el motivo de gozo. ¿Verdad? Muchas veces se utiliza esto para decir que es imposible. No se está diciendo que ese va a ser su motivo de gozo. El solo hecho de que usted esté pasando por una prueba, se implica que usted acaba de entrar al lugar que Él va a permitir que sea en perseverancia. El solo hecho de que usted esté pasando por esta prueba, que en el momento que usted pasa y viene el dolor, viene la aflicción, viene la tristeza, pero el hecho de que usted esté pasando, que entró la prueba, usted está entrando al lugar o en el momento a donde esa perseverancia solo puede hacer esto. Si es afrontada con gozo, solo puede hacer esto. Si está reconociendo al Señor como Dios poderoso y soberano, solo puede hacer esto. Definitivamente no siempre se va a ver para arriba, va a tener su dolor, su aflicción, su duda. Somos hechos de carne, probablemente va a pasar, pero el llamado es, tenga gozo en medio de la prueba, porque esta produce paciencia. Santiago en ese momento lo que hizo es una parte muy interesante y ayer lo podía hablar con Ricardo y pude hacer este ejercicio. Uno agarra Mateo 5, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, y agarra la carta de Santiago. Se ve de manera paralela cómo Santiago está tocando todas las enseñanzas de Jesús y Santiago lo que está haciendo a sus lectores es un eco de las palabras de nuestro Señor
Y esa porción termina con regocíjense y alégrense, ¿verdad? En medio de la tribulación, en medio de las aflicciones. Estos que Jesús decía, bienaventurados los que lloran, los que buscan la paz, los que son vituperados, los que son perseguidos por causa de mi nombre. Toda esa gente está pasando por una prueba, no es el camino fácil. Ya esos son los que les llama y les dice, regocíjense y alégrense. Y Santiago se vuelve y les dice a sus hermanos, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Me gustaría nada más para que podamos ver esto de manera más viva, acompáñenme a Hechos 16. Hechos 16, para que podamos ver un poco más vivo cómo se va a ver esto, este gozo, esa actitud. En este momento lo que vamos a ver es a un Pablo y a un Silas acusados, ¿verdad?, por haber expulsado un espíritu de una joven, y lo que hicieron fue que los encarcelan. Y esta escena que tenemos acá, en el versículo 22, dice así: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Yo no sé si la imagen está clara, pero bueno, rasgaron sus vestiduras, les dieron azotes, echados al calabozo, encadenaron sus pies. Y a estos locos se les ocurre cantar y alabar al Señor. Una actitud de gozo en medio de esta prueba. Este gozo proviene de la certeza de que el Señor es soberano en toda situación. Ese gozo solo se puede experimentar cuando tenemos conciencia en esta mente, en esta carne, de que Dios es soberano por encima de todas las cosas. Y aún en una circunstancia donde mi vida se está viendo tentada, el Señor cuida de eso. Estamos bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Ni siquiera la mayor aflicción y tristeza se puede comparar a un Dios tan grande. Usted y yo podemos entender que este gozo no viene por los gritos, no viene por los azotes, no viene por las cadenas en los pies, no viene por ni siquiera la duda. Viene de conocer y comprender. Es la expresión de haber comprendido que el Señor es soberano. Lo he dicho como unas 18 veces en medio de esto. El gozo solo proviene de comprender que tenemos a un Dios todopoderoso y se encarga de todas las cosas, de la certeza de que el Señor nos tiene bajo su cuidado. Esos hombres solo pudieron experimentar eso. Por eso, ese gozo es la expresión de una mente que ha comprendido eso. Entonces, esa prueba es el resultado de la perseverancia. Porque pudo madurar a ese cristiano al punto de hacerle ver esta prueba con gozo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en nuestras vidas? ¿Cómo vemos esto aplicado en el día a día? Bueno, hay una lista inmensa. Póngale el nombre que quiera. Póngale una enfermedad que usted está afrontando, que un familiar está enfrentando. Póngale incertidumbre laboral, donde mi negocio no está haciendo lo que tiene que hacer o me quedé sin trabajo. Póngale problemas relacionales con un hermano, con un amigo, en el matrimonio, en el noviazgo. Póngale el nombre que usted quiera a esos problemas. Injusticia hacia nosotros en nuestro nombre. Siento que algo se ha hecho en contra de mí y no puedo hacer nada al respecto. O estoy viendo la consecuencia de mi pecado y estoy arrepentido y quiero afrontarme a esto. Póngale el nombre que quiera. Todos usted y yo vamos a pasar por estas pruebas. Hay algo que podemos entender como la permanencia de las pruebas. Siempre van a estar en nuestra vida. Siempre como creyentes van a haber pruebas y vamos a hallarnos en estas constantemente. En cada una de estas tengo que perseverar en el Señor, que aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la incertidumbre laboral, aún en medio del dolor por una relación, por una injusticia, aún en medio de cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el colegio y no tengo las notas que quería y me siento triste porque no obtuve lo que yo esperaba, aún en medio de eso el Señor sigue siendo el Señor sigue siendo bueno.
Yo tengo un ejemplo de cómo se vio esto en mi vida hace unos meses. Yo porque entonces también quiero hablar un poco de cómo se ve esto cuando nosotros tenemos que tener un balance con respecto a las pruebas. Hay dos acercamientos. Está aquella actitud de echarse a morir en medio de la prueba, de la dificultad, como esto es demasiado fuerte como para que yo haga algo al respecto, y menos tener gozo. O está la insensibilidad ante las pruebas. Esto es cualquier cosa, no es nada. En ambas de estas cosas me estoy perdiendo la bendición de ver que el Señor está trabajando y obrando en mi vida. Sea que sea insensible o sea que me eché a morir, en los dos soy el centro y nada más no veo al Señor obrando. Hace unos 2 años compré un carro usado y algunos saben que no fue la mejor idea del mundo, pero resulta que en medio de esa compra tenía todos mis ahorros y gasté todos mis ahorros en ese carro, y como por ahí del mes empezó a presentar problemas. Bueno, y se arregló y el carro anduvo, y mientras de eso que el carro está andando, llega en una de esas idas al mecánico, que la ida al mecánico era mensual, ya era amigo mío, conocí a mi papá y ya casi me quería a mí como un hijo porque pasaba ahí metido. Me dice que llegan las palabras que uno nunca quiere escuchar y al carro hay que cambiarle el motor. Cuando ya al carro hay que cambiarle el motor, o sea, ya no hay arreglo, ya no hay esperanza, ya o se consigue otro carro, le cambia el motor, pero ya ese carro no va a andar. Cuando yo llegué a la casa, así ya grande, estoy hablando de hace un año y medio, en los brazos de mis papás llorando, me sentía estafado. Toda mi plata se fue en un carro y ahora no tengo ni carro y no tengo ni plata. No hay por dónde. Dígame que tuviera gozo. Probablemente le he dicho que se callara. Estaba en medio de eso. No veía la mano del Señor. Estaba frustrado. Yo estaba como el centro, me eché a morir. No, ya para qué. Nada, no quiero volver a pensar en comprar un carro, no quiero volver a pensar en tener que andar en nada. En medio de esa circunstancia, yo no estaba teniendo gozo. Conforme fue pasando el tiempo y me tengo que mover en el bus, zapatos, depender de otra gente, decirles que me esperen porque el bus se atrasó y no podía, entonces así hacía cada vez más la amargura de no tener esto, entonces yo no estaba teniendo gozo. Y ya cuando llega el punto donde puedo aceptar que el Señor estaba trabajando en mi carácter, donde veo como se está enojado por esto, veo, el Señor está probando mi carácter y mi actitud ante esta prueba no ha sido gozosa. Mi actitud ante esta prueba ha sido queja, amargura, enojo, tristeza, pero no he tenido gozo. Y cuando puedo ver la mano del Señor y que cuida y mi actitud cambia con respecto a la prueba, sigo sin carro, sigo sin plata, pero el Señor era el Señor. Las situaciones externas no pueden cambiar lo que el Señor es. Las cosas que pasan por fuera no cambian el Dios que tenemos. Por eso tiene que venir la verdad del Señor a nuestro corazón a contrarrestar las mentiras que nosotros ponemos como si fueran por verdad. Yo podía definitivamente cuestionar la bondad del Señor cuando perdí la plata y perdí el carro, pero cuando vuelvo a ver y veo que el Señor me permitió fortalecer mi carácter y crecer en dependencia de Él, en la perseverancia de que aún no tenía estas cosas, el Señor me permitió fortalecerme y madurar en mi fe. Entonces, yo nada más le pido que tengamos presente que el ánimo que se nos está haciendo tanto a usted como a mí en medio de esta prueba es que tenemos que tener gozo. Si no he sido enfático en eso, es tenga gozo en medio de la prueba. Si no, ahí está, tenga gozo en medio de la prueba. Vuelva a su Biblia, tenga gozo en medio de la prueba. Por más duro que sea, tenga gozo en medio de la prueba. Usted no es el centro de eso, el Señor está orando. El Señor está permitiendo que esa prueba pase para que su carácter se vea fortalecido y que cuando mañana vengan más pruebas, más fuertes, el Señor ha moldeado ese carácter en un cristiano y una cristiana madura, que le ha permitido sostenerse en Él. Recordemos esas dos cosas. Hay un momento cuando se nos dice que tenemos que tener gozo. Hay una razón por la que se nos dice que tenemos que tener gozo. Cuando se hallen en diversas pruebas, porque produce paciencia. Y habiendo cubierto la actitud en medio de la prueba, pasamos a que la perseverancia es lo que produce la prueba, ¿verdad? Lo que produce la prueba lleva a algo a nosotros. Ya vimos la actitud que hay que tener en la prueba, lo que esa prueba produce. Dice el versículo 4, que la paciencia tenga perfecto resultado para que ustedes sean
perfectos y cabales o completos, sin que nada les falte. Me gusta más el término cabal, la cabalidad, la integridad de algo. Y ya vamos a ver eso. Entonces los versículos 2 y 3 nos hacen el llamado a tener la actitud, al por qué. Y el versículo 4 nos dice qué es lo que va a producir eso. Santiago está animando a sus hermanos a que tengan una mejor actitud en medio de esta dificultad. Recordemos que él está escribiendo a personas que están batallando en su fe. Cuando ahora más que nunca se volvió viva la tentación de dejar y abandonar la fe por la persecución que se está viviendo, porque es muy difícil y ellos no están siendo hacedores de la palabra, solo oidores. Y el ánimo es sean hacedores. Esta fe lo que les va a permitir permanecer en la prueba. Entonces, adentrándonos en el versículo 4, vamos a ver que la perseverancia hará en la persona 3 cosas. Y vamos a ver cada una de estas cosas. El primero es que hace a la persona perfecta. Hace a la persona perfecta. Y eso lo que quiere decir no es una perfección, ¿verdad? Como usted y yo a veces podemos llegar y decir perfección en el sentido de superioridad. Como agarrar una canica y verla que en su superficie es perfecta, ¿verdad? Por el molde en el que estaba, no tiene irregularidades. O perfección de una hoja que es blanca y no tiene mancha, ¿verdad? No se está refiriendo a esa perfección. No es perfección en el sentido de superioridad. En este momento está hablando de perfección como la cualidad de una cosa que es perfecta para la tarea que fue hecha, ¿verdad? Entonces el ejemplo que para mí se me viene perfecto es un tornillo, tiene una herramienta para quitarlo y ponerlo, ¿verdad? Un destornillador. Yo he podido quitar tornillos con tijeras, con alicates, con mis dedos si está flojo, pero la herramienta perfecta para esa tarea es un destornillador. La punta del tornillo tiene la forma de la cruz, el destornillador Phillips tiene la punta para sacarlo, para ponerlo. La perfección que se está hablando es a nosotros, que por medio de la prueba vamos a ser hechos perfectos para una tarea y es para la vida cristiana. Estamos siendo madurados. Entonces, la paciencia, la perseverancia en la persona, en el creyente, lo que hará es que la hará perfecta. Nosotros vamos a poder alcanzar el propósito de por qué fuimos creados y cómo nosotros en medio de esta prueba hemos estado siendo hechos, algo está pasando. A veces no comprendemos el valor de esa prueba. Creo que si les ha pasado, como todos en que han pasado por una prueba, es más fácil verlo después de que una vez pasó. Una vez después de que ya pasó la prueba, podemos decir, mira, el Señor permitió que eso pasara para que yo fuera paciente, permitió que eso pasara para que yo creciera en mi ira, para que yo perfeccionara en mi temor, mi inseguridad, en lo que sea. Pero lo vemos después de la importancia de que poder tener gozo en la prueba es poder tener presente que esto está pasando. No que pase la prueba, que ya pasó el dolor, ya pasó la aflicción, sino que en medio de eso podamos tener presente que algo está pasando en el creyente. Algo está pasando en el cristiano y es que está siendo madurado, está haciéndose perfecto. Eso es lo que la paciencia está haciendo en medio de la prueba. La segunda cosa que la prueba hace es que la hace completa o cabal. El valor de la prueba no es por sí mismo el resultado. No es que usted ya terminó es lo que está pasando en medio de ese proceso, lo que está moldeando, lo que está formando. Sin ese paso, sin el paso de pasar por la prueba y ya ustedes y yo no tenemos aflicción, no tenemos nada que trabajar, no tenemos nada en que madurar, no tenemos nada en que depender del Señor, ¿qué estamos haciendo? Pero entonces sin ese paso, sin la prueba, no podríamos llegar a ser madurados. El ejemplo que se me viene para poder ver esto de manera tangible es como si alguien ha podido trabajar en cerámica o en arcilla. Una vez de que uno lo moldea, hay una manera de que se complete ese proceso y es que tiene que pasar por el horno y ya uno puede agarrar la cerámica, la taza, la vasija y ya va a estar firme, va a estar completa. Pero sin el tiempo por el que pudo haber pasado en ese horno, no hubiera podido permanecer íntegra. ¿Okay? Lo mismo es nosotros por medio de la prueba. La prueba, el tiempo que estamos en el horno, es lo que va a ir haciendo íntegro cada una de las partes del creyente. Lo que va a hacer íntegro la fe de nosotros como parte, ¿verdad?
de los hijos del Señor. Esa constancia en medio de la prueba es lo que va a ir amarrando cada una de esas imperfecciones en la vida del creyente. Por medio de las pruebas es donde podemos ver si verdaderamente somos impacientes, si somos iracundos, si somos egoístas. Es en medio de la prueba que eso va saliendo a la luz. Cuando eso va pasando y podemos ir viendo que el Señor quiere moldear cada una de esas cosas, una persona que es perfecta y completa puede ir dejando de lado las prácticas, esos antiguos pecados, ir obteniendo nuevas virtudes, ir obteniendo nuevas capacidades en el Señor para depender cada vez aún más. Definitivamente esto es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero está diciendo que hay que pasar por esto para que eso pueda llegar a consumarse. Y la tercera cosa es que la persona que pasa por la prueba hace que en nada sea insuficiente. Hay una manera de pasar por la prueba y una manera de vida, es por medio del gozo. Entonces, al estar enfrentando la prueba debidamente, el creyente lo que podrá hacer es vivir sin que nada le falte. En nada esta persona será insuficiente, en nada va a carecer de algo. Esta persona, al ser hecha perfecta y completa, cabal, esta persona va a tener todo lo que necesita para poder sobrellevar el proceso de la vida cristiana. Esta persona va a caminar como alguien que ha madurado. Esta persona va a caminar como alguien que está dependiendo del Señor. Alguien que ha sobrellevado las aflicciones y las dificultades con la conciencia de que su Dios es poderoso por encima de cada una de esas. La perfección y la cabalidad son un producto de la paciencia en el que se produjo por tener gozo en la prueba. Podemos decir algo que llamarían argumentación circular. Usted tiene gozo porque usted pasó por la prueba, porque esa prueba produjo paciencia. Esa paciencia es producida porque usted pasó por la prueba y por eso es un motivo de gozo. Cambia el orden, pero esas tres no pueden cambiarse de ahí. En la prueba tiene que haber gozo porque produjo paciencia. El hombre y la mujer que es parte de este mundo, o sea, todos, va a sobrellevar aflicción, va a sobrellevar temor, va a sobrellevar pruebas, tentaciones y dolores. Pero sepa, mi hermano, que cuando usted está pasando por medio de eso, usted está siendo madurado en ese proceso. No se prive de ver la prueba como Dios la ve. El Señor le está diciendo que en ese momento, en el momento que usted está pasando la prueba, es cuando usted puede tener gozo. No le está diciendo después cuando pase. No le está diciendo dentro de 5 o 10 años cuando ya todo resultó. Le está diciendo cuando se halle en diversas pruebas, tenga motivo de gozo. Entonces me gustaría profundizar de nuevo en la ilustración de Pablo. Y vamos a, bueno, no tienen que ir, ya sabemos qué es lo que pasó. Pero Pablo estaba cantando y adorando en la cárcel. Ese gozo en medio de la prueba no es de la noche a la mañana. Ese es el resultado de la fe de un creyente que ha sido madurado por medio de diversas pruebas. En Hechos 9 tenemos a Pablo escapando de los judíos con temor. En Hechos 14 tenemos que es apedreado al punto de casi la muerte. Creyeron que había muerto y lo habían tirado fuera de la ciudad. Se levantó y se le ocurre decir: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En medio de esta aflicción, en medio de este dolor, se vuelve y dice: es necesario que esto pase. Y luego en Hechos 16 se le ocurre cantar y alabar en medio de la circunstancia que está pasando. Esta es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No fue de la noche a la mañana que tuvo gozo. Pasó por diversas pruebas, por muchas. Póngale el nombre de nuevo. Una aflicción familiar, personal, laboral, en lo que sea. El Espíritu Santo obró en el corazón de este hombre y está obrando en el de nosotros. Mi ánimo es que no se espere a que pase los meses que tengan que pasar, los años que tengan que pasar para ya salir de esta prueba. El Señor le está diciendo que puede tener gozo en este momento por lo que Él está haciendo. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? En el momento de la prueba, mi ánimo sería que usted pueda simplemente reconocer que el Señor no lo ha desamparado. Cuando usted está en prueba, cuando yo estoy en prueba,
normalmente el primer pensamiento que viene a mi mente es, Señor, ¿por qué? Porque usted me deja pasar por esto, por ese dolor, por esa tristeza, porque usted me deja pasar por esto. Y el Señor en su gracia me está diciendo, tenga gozo, tenga gozo. ¿Cómo se ve esto aplicado en nuestras vidas? Los martes que estamos en oración, unos con otros, en hermanos, orando, viendo nuestras peticiones, viendo nuestras dificultades. Probablemente cuando yo esté en medio de la prueba y Jeffrey me tenga que ir a decir, pero tenga gozo en medio de la prueba, ¿cómo me va a costar decirle, sí, tengo que tener gozo? Pero para eso está el cuerpo de creyentes como hermanos. Poder animarnos los unos a los otros a que en tiempo de prueba el Señor está haciendo algo en tu vida. Y voy a necesitar que me lo digan, Javi, el Señor está haciendo algo en tu vida. Te está madurando en medio de esa prueba. Uno normalmente se siente desconsolado porque empieza a darle más cabida a las emociones y a las mentiras en vez de poder ver la verdad del Señor, agarrar la verdad del Señor, ponerla encima de las mentiras, de las emociones que muchas veces agarran y consumen nuestro corazón y perdemos de vista lo que el Señor está haciendo. Pero en medio de eso, nosotros como un cuerpo, como una iglesia, tenemos la bendición de que podemos acudir a nuestros hermanos en tiempos de prueba y el ánimo que debería haber es tenga gozo en medio de la prueba, porque el Señor está llevando esa prueba para que usted tenga paciencia y esa paciencia, esa perseverancia, lo que va a hacer es que usted sea hecho perfecto y completo y que nada le falte. Jesús lo dijo en Juan 16:33, habrán aflicciones en este mundo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Tenemos certeza de que el Señor es soberano en medio de todo esto y nosotros, aun cuando las emociones nos nublan nuestro pensar de ver que el Señor está obrando, que la verdad del Señor de que podemos tener gozo en medio de la prueba porque nos está fortaleciendo y nos está perseverando y nos está llevando a buen término. Tenemos ese consuelo y esa paz. No se deje llevar por las emociones, no se deje llevar por la mentira de que el Señor lo ha abandonado, que lo ha desamparado. Tenga gozo porque el Señor le dijo que en un momento específico y por una razón específica usted podía tener gozo cuando estaba en la prueba, porque eso producía paciencia y eso va a hacer algo en su caminar. Y nada más quiero cerrar con una conclusión de un comentarista exegético. Literalmente resume toda esta sección, Samuel Pérez Millos, y dice, quiere decir que si el resultado final es que el creyente sea perfecto en el sentido de que es maduro, sin que carezca de nada, como una consecuencia de las pruebas que Dios permite que se produzcan en nuestras vidas, la acción divina tiene que ver tanto con la permisión de esa prueba como para hacerlo perseverar, como con los recursos necesarios para que podamos perseverar en esa prueba. El Señor ha provisto los recursos necesarios para que podamos sobrellevar esa prueba. Más adelante Santiago va a hablar sobre los recursos específicamente, pero sobre todo la sabiduría que el Señor puede proveer para que podamos pasar en medio de eso. Por eso entonces, mis hermanos, yo les digo que podemos tener gozo en el Señor cuando estemos en medio de una dificultad, en medio de una tribulación, aun cuando parezca que no lo hay, que no hay esperanza. El Señor le está diciendo, tenga gozo, porque estoy haciendo en su vida. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos permite, Padre, todas las mentiras y emociones que vienen a nosotros en medio de las aflicciones de este mundo, de esta vida, Señor, que son inevitables, que siempre vamos a pasar por esto, Señor. Tu palabra nos da el consuelo y el recuerdo, Padre, que sos todopoderoso por encima de esta aflicción y que sos tan bueno, Padre, como nuestro pastor y nuestro Padre, que en medio de las aflicciones, algo tan duro y tan triste, Señor, las permitís porque eso va a estar moldeando, Padre, nuestro carácter, nos va a estar llevando conforme a tu voluntad, Padre, nos va a estar formando para ser creyentes que cada vez dependen más de vos, Padre, porque ese símbolo de madurez es siempre depender de vos.
Guardanos de algún día pensar que no te necesitamos y que no dependemos de vos para sobrellevar ninguna aflicción, sino que, Padre, podamos crecer en dependencia de vos cada día, Padre, reconociendo en medio de la dificultad, de la enfermedad, de la tristeza, Padre, que podamos tener gozo porque algo estás haciendo, Padre, en nuestro carácter y lo estás moldeando a la semejanza de Cristo, Señor. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.